Damos inicio a nuestro seminario, la dinámica de la intercesión profética. Vamos a ver en ese seminario y a descubrir el poder de la oración, el decreto y la proclamación. Tenemos dos objetivos centrales en esta tarde. El Señor quiere lograr dos cosas en nuestras vidas esta tarde. Tal vez logre muchas más, pero individualmente en cada uno de nosotros. Pero en conjunto, en general, los dos objetivos centrales que el Señor tiene esta tarde son los siguientes. Primero, dar a conocer los factores que permiten que la dinámica de la intercesión profética se lleve a cabo y sea efectiva. El Señor nos mostraba que hay mucha gente orando, hay mucha gente intercediendo o haciendo cosas, entre comillas, espirituales, pero que no están teniendo ni cumpliendo ningún objetivo dentro del reino del Señor. Y el Señor me mostraba que hay mucha pérdida de tiempo del pueblo del Padre Celestial, que hay mucha gente preciosa, valiosa, con muy buenas intenciones, que no están ajustados a lo que el Padre está haciendo, pero creen que sí están actuando según la voluntad del Padre Celestial. Y el Señor en esta tarde, a través de este seminario, Él desea que nosotros podamos realmente profundizar en cuál es la dinámica de su reino, cómo Él opera, cómo Él funciona y cómo Él desea que nosotros operemos y funcionemos. Porque no podemos funcionar en el reino como nosotros queramos o deseemos hacerlo, como nosotros creamos que es la forma correcta. En el reino hay un funcionamiento, hay una dinámica. Y si yo la ignoro, voy a venir a ser una piedra de tropiezo. Pero el Padre hoy poderosamente nos va a descubrir ese velo, nos va a mostrar, nos va a develar cuál es la forma en la que opera su reino. ¿Cuántos están interesados en esa revelación? Hay cosas que son puntuales, que deben ser reveladas, y el funcionamiento del reino debe ser revelado en nuestras vidas. Y yo no te lo puedo mostrar por mi experiencia, yo tengo que mostrarte las escrituras, porque cada uno de nosotros hemos tenido experiencias diferentes. Pero el Señor a esta generación que estamos siendo levantados, despertados, ubicados y direccionados, nos va a mostrar cosas que no le mostró a generaciones anteriores. Así que qué bueno que usted haya leído libros, qué bueno que usted haya estudiado, qué bueno que usted haya sido partícipe de la dinámica del reino en muchos años, en todos estos años, pero prepárese porque el Señor nos va a mostrar cosas nuevas que ojo no vio, que oído no escuchó y que generación anterior no ha caminado en ella. El Señor nos está introduciendo en un tiempo de revelación profundo donde nos va a hacer partícipe de lo que Él está haciendo. Este no es un tiempo de unos pocos siendo participantes de la dinámica del reino del Padre. Este es un tiempo para que todos los hijos del Padre Celestial seamos activados en su dinámica. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Usted entendió lo que yo le dije? El Señor ha dicho que es el tiempo que todos sus hijos sean activados en la dinámica de su reino. Tal vez hemos visto a los predicadores, a los pastores, a los profetas actuando y decimos, ay Señor, yo también quisiera servirte como ellos. Pues el Padre hoy nos dice, tú eres parte de mi reino y yo te quiero activo dentro de la dinámica de mi reino. Dígaselo al que está al lado, el Señor te quiere activo en la dinámica de su reino. Y esta tarde te activa con mayor fuerza. Viene una unción fresca sobre ti. Viene una gloria que te va a rodear para que puedas participar en lo que el Señor está haciendo en este territorio, en lo que el Señor está haciendo en toda Venezuela y en Latinoamérica. El segundo objetivo que el Señor quiere cubrir esta tarde es abrir la fuente de agua profética que está en cada hijo del Padre Celestial para que fluya y el diseño del Padre se establezca. El Señor me decía, yo he puesto una fuente profética, de palabra profética, de diseño en todos mis hijos, pero esa fuente es el momento de que sea abierta. Aquí hay hombres y mujeres que han recibido dirección del Señor, palabra profética. ¿Cuántos han recibido dirección y palabras proféticas del Padre? Han recibido un diseño, pero el Señor me mostraba, son aguas que están retenidas ahí adentro. Están retenidas
y el agua que es retenida más del tiempo necesario son aguas que empiezan a descomponerse. La razón por la cual el Señor te ha hablado, se te ha revelado, te ha dado palabras proféticas, es con un propósito específico. Y si esas aguas no empiezan a salir de ti para cumplir el propósito del reino del Padre Celestial, se van a estancar y van a empezar a deteriorarse, y en vez de traer vida, van a empezar a traer muerte. Porque la palabra del Padre Celestial tiene el poder de traer resurrección, de redimir, de restaurar, de traer vida, pero asimismo tiene el poder de destruir, de matar, de arrancar. La palabra del Padre es como una espada de doble filo. Jeremías 1:9 lo establece. Tiene el poder para destrucción, pero tiene el poder para traer vida también. Cuando la palabra de Él está en nosotros, viene para traer vida, y si no está cumpliendo su propósito, empieza a estancarse y nos empezamos a deteriorar. Y hay muchos hijos del Padre que están en esa fase de deterioro. Huelen mal en el mundo espiritual. ¿Ah? Huelen a formol, dicen por aquí. ¿Por qué? Porque tienen palabras y diseños y tienen un depósito del Señor, pero lo tienen guardado esperando a que el Señor haga lo que dijo algún día de su vida. Y el Señor te trajo esta tarde para decirte: ya no depende de mí lo que va a ocurrir. Yo te he preparado y voy a abrir tu fuente para que lo que ocurra, lo que se manifieste, sea basado en el diseño que yo puse dentro de ti. Es el momento de dar a luz. Es el momento de muchos de ustedes han aguardado meses de espera para poder tener y retener lo que el Señor puso en tu vientre. Y el Señor ha dicho: lo has retenido bien. Pero es el momento de dar a luz y traer a manifestación lo que yo he dicho con tu vida personal, lo que yo te he dicho para tu familia y lo que yo he dicho para la tierra en donde están parados tus pies. Es el momento no solamente que traigas a luz el diseño individual que el Señor trazó contigo y los tuyos. Es el momento que como colectivo y como nación del Padre que estamos en este territorio, traigamos a manifestación y a establecimiento lo que el Padre Celestial determinó para Venezuela. Venezuela es nación llamada en medio de las naciones. Es tierra que es cabeza de continente. Tenemos un shofar en Venezuela y el shofar ha empezado a sonar y hay un propósito que tiene que cumplir esta nación. Y los ciudadanos del reino que estamos en esta nación tenemos una tarea específica que debemos realizar, y esta tarde el Señor va a abrir la fuente profética que está en tu vientre. Pon tus manos en tu vientre, por favor. Señor, proclamamos que en esta tarde mi vientre profético se abre para traer a manifestación y establecer lo que tú revelaste a mi espíritu, lo que tú depositaste en mí. Hoy nacen ministerios, hoy se activa gente que está detenida, Señor. Hoy proclamo que empieza a haber una manifestación de lo que ha sido profetizado. Recursos empiezan a manifestarse. Proyectos que estaban engavetados empiezan a salir y el Señor te traerá a memoria cuál es su voluntad. Gracias, Padre amado. Cuando hablamos de dinámica, una vez que ya sabemos estos dos objetivos, tenemos que dar un pequeño fundamento de qué estamos hablando, porque este seminario, estas conferencias se tratan de la dinámica de la intercesión profética, pero quisiera definirles lo que para nosotros en Redil es dinámica. Y cuando hablamos de la dinámica de la intercesión profética, nos estamos refiriendo a la forma en la que opera el reino celestial, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito físico. Muy importante, la dinámica del reino es la forma en la que opera el reino. ¿Qué tan entendido eres de cómo opera el reino de tu Padre Celestial? Hay muchas personas que se convirtieron, llegaron a una congregación, a una iglesia, y fueron parte y han sido parte de la dinámica de una iglesia local. Ya sabe cómo opera su congregación, qué pasa dentro de su congregación.
pero no necesariamente por estar integrados a la dinámica de una congregación local, estamos al día o integrados a la dinámica del reino del Padre Celestial. Hay gente, Heidi, que ignora cómo opera el reino del Padre. Es más, se sienten aislados o muchas veces excluidos de la operación del reino del Padre. Creen que los únicos que hacemos parte de la dinámica del reino o de la operación del reino son los que se montan en un púlpito. Y ese es el primer paradigma que hoy el Señor necesita romper en nuestros corazones. Usted no es un simple miembro de una congregación local. Usted es un ciudadano del reino del Padre Celestial. Usted hace parte de la dinámica de este reino. Usted es clave en la dinámica y de lo que el Padre está haciendo en este territorio y lo que está operando en su reino. Ahora, el reino del Padre se manifiesta tanto u opera tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito físico. Muchas de las cosas que usted ve operar en lo físico es porque comenzó una operación en el mundo espiritual. Muchas de las cosas que ocurren en la tierra y en medio de la esfera humana es porque ya comenzó su génesis o su origen fue en el mundo espiritual del Padre Celestial. Es decir, que un intercesor profético o un hombre o un ciudadano del reino del Padre Celestial debe ser entendido en lo que ocurre en la tierra, pero debe ser también entendido en lo que ocurre en la esfera espiritual y estar conectados a los dos mundos. Ponga su mano aquí, su mano, y la otra mano acá. Usted debe estar conectado a los dos mundos simultáneamente, a las dos esferas. Baje sus manos. Yeshua o Jesucristo estaba conectado en todo momento con lo que pasaba en la esfera del mundo espiritual y con lo que pasaba terrenalmente. Le pongo un ejemplo sencillo. ¿Se acuerdan cuando estaba el Señor predicándole y ministrándole a los 5,000 personas que estaban con ellos? Le estaba ministrando la palabra a su espíritu, le estaba ministrando lo que el Señor les estaba dando, pero al mismo tiempo estaba conectado con lo que estaba ocurriendo naturalmente en ellos o en la esfera natural. Él dijo: esta gente tiene hambre, vamos a darle de comer. Y buscó panes y peces y los multiplicó. Fíjate cómo él estaba conectado en esas dos esferas. Eliseo con su criado, cuando vinieron en contra de él a atacarlo para matarlo, el criado se asustó todo. Y Eliseo le dijo: mira, Señor, abre los ojos para que él vea. El criado estaba conectado a la esfera natural nada más, y lo que veía era a los que habían venido a matarlos. Pero Eliseo estaba conectado a los dos mundos, a las dos esferas, a las dos dimensiones. Y él pudo ver tanto lo que estaba en el ámbito físico, porque no lo ignoró. Él estaba muy claro quién había venido en contra de él. Pero le dijo a su criado: pero no te preocupes, porque más son los que están con nosotros. Y en ese momento se le abren los ojos a su criado y pudo ver en el mundo espiritual lo que estaba ocurriendo. Este es un tiempo donde los ojos de los hijos del Padre se abran de par en par para que estemos conectados a las dos dimensiones. Muchas de las cosas que te están ocurriendo tienen un génesis, un principio en el mundo espiritual, y a veces no estamos conectados a él. Necesitamos, a partir de esta tarde, para participar en la dimensión y en la dinámica de la intercesión profética, estar conectados. Una persona que esté conectada a sus sentidos, que actúe por la carne, por lo que siente ven sus ojos, escuchan sus oídos, siente su cuerpo, por lo que sus sentidos o la información que le dan sus sentidos, es una persona que va a ser torpe en la esfera espiritual. Pero una persona, dice la Escritura, que cuando estamos en Mashiach, venimos a ser una nueva criatura, una nueva creación. Y Él necesita que seamos guiados por su Espíritu, porque su Espíritu nos lleva y nos conduce a toda verdad. Y esa verdad, la verdad del reino, la verdad del Padre Celestial, es la que nos permite ser parte de la dinámica de lo que el Señor está haciendo en cada territorio.
Y el Señor hoy necesita que, aunque estemos conectados en la esfera natural, nos empecemos a conectar con Él en la esfera de lo que Él está haciendo y que seamos participantes de lo que Él está haciendo. ¿Tú sabías que hay ángeles en este momento que tienen centros de operaciones en lugares específicos en todo nuestro territorio? Y a veces los ignoramos y no sabemos que ellos están ahí. Y el Padre necesita que empecemos a ser parte de esas operaciones. Es más, hay ángeles que están aguardando por nuestra participación y nuestra proclama para ellos poder tomarlas y ellos poder trabajar. Porque usted y yo somos parte de un gran equipo que opera dentro del reino, tanto en el ámbito espiritual como en el físico. Entonces, fíjese, dinámica es la forma en la que opera el reino celestial, tanto en el ámbito espiritual como en el físico, y cómo el intercesor profético debe integrarse a él para que el diseño del Padre sea anunciado, manifestado y establecido. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo soy parte del reino, pero no hago parte de lo que el Señor está haciendo en un territorio, empiezo a ser como una piedra que obstaculiza su mover. Y hay cosas que el Señor quiere hacer, pero nosotros mismos, por no tener entendimiento de lo que Él quiere lograr, nos convertimos en una piedra de obstáculo. Y el Señor ha dicho que este es un tiempo donde las aguas de su presencia, su revelación, su mover, será muy fuerte sobre nuestra nación. Viene una ola que se está levantando, no se va a levantar, se está levantando en este momento, esa ola del Padre. Esa ola de gloria, esa ola de su revelación, de su mover, se está levantando. ¿Y qué va a pasar con esa ola? Va a ser como un tsunami que viene en contra de todo antidiseño y todo lo que el Señor no ha establecido en este país. Y tú tienes dos posiciones. O permites que la ola te caiga encima y te apacharre, o te montas como un surfista en la ola que el Señor está levantando. Porque el mover que viene del Espíritu y la operación que viene del mundo espiritual será tan agreste, tan aguda, tan portentosa, que el que se una a ella y trabaje con ella caminará en una cresta de bendición, de protección, de provisión y de sobrenaturalidad. Pero el que no esté acorde a esa ola del Espíritu que empieza a levantarse en este tiempo, será aplastado por esa misma ola. Y hay mucha gente que tiene buenas intenciones, pero tu buena intención no te califica para ser parte de la dinámica de lo que el Señor está haciendo. Solamente el sometimiento a la voluntad del Padre es lo que nos califica para nosotros participar en la dinámica del reino del Padre Celestial. Y el Señor esta tarde se ha provisto de hombres y mujeres y jóvenes. A ver, ¿dónde están nuestros jóvenes? De jóvenes que estamos listos y preparados, no para asumir en 20 años nuestros ministerios, sino para ocupar la posición que tenemos en este momento dentro de la dinámica. Dígale al que está al lado, tu ministerio no es en 20 años. Tu gran ministerio es hoy. La operación del reino no va a ser dentro de 20 años, aunque dentro de 20 años el Señor va a seguir operando, pero en este momento, este es el tiempo de la operatividad más grande del reino. Ese es el momento donde el reino va a ser y va a empezar a hacerse sentir con gran fuerza, y habrá gente que surfeará en la ola del Espíritu, pero hay gente que será apacharrada por la ola del Espíritu. Porque la palabra en Jeremías dice que su palabra viene para arrancar, para destruir, para derribar, pero también viene para plantar, para edificar nuestras vidas. Y en esta tarde el Señor me trajo a mí para podernos hacer partícipe de esta operación del reino. Entonces, cuando hablamos de dinámica, ¿de qué estamos hablando? De la operación del reino en el ámbito espiritual y en el ámbito físico.
y cómo nosotros participamos en esa operación. ¿Cuántos hacen parte de la operación del reino? Muy bien, o sea que cuando tú estás en el trabajo, en tu universidad, con los niños en la casa, en tu hogar, en la iglesia, todo eso hace parte de la dinámica del reino. Yo no hago parte de la dinámica del reino solamente, quédate ahí conmigo, solamente cuando estoy en la iglesia o haciendo algo de mi comunidad de fe. Yo soy parte de la dinámica del reino cuando yo hago todo lo que el Señor me ha mandado a hacer. Es decir, que si dentro del trazo del Padre Celestial está que tú estudies o seas un empresario o tengas una familia que atender, cuando tú atiendes la universidad, el trabajo, tu familia o todo lo que el Padre te ha dado o te ha mandado a hacer, tú estás haciendo parte de la operación del reino del Padre Celestial. Las cosas espirituales y la dinámica del reino no se supedita a lo que pasa en cuatro paredes en un templo. El reino está fuera de los templos. El reino necesita manifestarse afuera de los templos. Qué bueno que pase y que el Señor se manifieste cuando nos congregamos y nos reunimos como familia. Pero cuando el Señor habla de la operación de su reino, los mayores centros operativos y las cosas más portentosas no necesariamente tienen que pasar y no van a empezar a pasar dentro de los templos, sino afuera de los templos. Así que deje de pelear por los púlpitos de los templos y empiece a ubicarse en cuál es su llamado afuera de los templos. ¿Cuál es tu oficio afuera de los templos? Porque en este tiempo el Señor, dentro de la dinámica de la intercesión profética, está levantando ministerios no convencionales. Diga conmigo, mi ministerio no es convencional. Tu ministerio es un ministerio de último tiempo. Tu ministerio es un ministerio que está señalado y marcado por el Eterno para un cumplimiento de tiempos marcados y señalados por Él. Así que tú no eres un ministro convencional porque no estás en un tiempo convencional. Por eso el Señor nos está moviendo. Fíjate, gente que viene de Maracay, gente que viene de Trujillo. La gente maracucha no viene. No, mentira, ¿cuántos maracuchos hay aquí, maravinos? A ver, Maracaibo. Pero gente entendida que está escuchando y atendiendo la voz del Eterno, movidos por las olas del Espíritu, que no se van a dejar arropar por la ola, sino que estamos montados en la cresta de la ola. ¿Cómo es que hace el surfista, Heidi? ¿Ah? ¿Cómo? Y surfea la ola con swing, ¿no? Estamos expertas surfeando. La dinámica del reino, no te puedes dejar atropellar por lo que el reino está haciendo. El Señor no viene en una gandola. Tú no te puedes dejar arrapar por la gandola. Tú tienes que estar montado en la gandola. ¿Ah? No puede ser. Porque nosotros no podemos ser atropellados. ¡Ay! Me sorprendió lo que el Señor está haciendo. No, nosotros no somos la generación que nos podemos sorprender por lo que el Señor haga. Nosotros tenemos que ser la generación que el Señor nos muestre lo que va a hacer y nosotros provocar lo que el Señor dijo que iba a hacer. No somos la generación sorprendida. Somos la generación que provoca el mover del Padre Celestial. Y no ese mover dentro de los templos solamente, ese mover afuera de los templos, en las universidades, en los lugares y espacios de gobierno, donde se legisla un país, en las empresas, en los ministerios de educación, en deporte, en los medios artísticos. Necesitamos la ola del Padre Celestial que empiece a limpiar y estremecer estructuras griegas, babilónicas, caldeas que están en medio nuestro, romanas que están en medio nuestro. Y que no nos han permitido disfrutar de nuestra identidad y de nuestro propósito como pueblo. Este mover del Espíritu empieza a arrollar y a llevarse por delante todo aquello que no es parte de su diseño en nuestras vidas. ¿Por qué este taller? Porque el Señor quiere que tú seas parte integral de esa dinámica, de ese mover espiritual. Pero yo tengo apenas un año convertido, tengo 6 meses convertido. Me convertí la semana anterior. Esto no se trata de cuánto tiempo llevas en el Señor y cuántos institutos bíblicos tienes y cuántos años tienes. Se trata de ser marcado por el Espíritu del Padre Celestial y Él que te conduzca a ser activado en la dinámica del reino. Porque no hay nadie que te introduzca a ella.
un título universitario no me hace parte de la dinámica del reino. Tener cierto tipo de edad o ser participante de un estrato social no me hace partícipe de la dinámica del reino. Mi mucha sabiduría e inteligencia no me hace partícipe de la dinámica del reino. El único que me puede introducir en su dinámica y en las operaciones del reino en la tierra es mi Padre Celestial. Es que su Espíritu esté en mí. Él te ha sellado para tú pertenecer a su dinámica y a la operación del reino. Entonces, ¿cuántos son partes de la dinámica del reino? Diga conmigo, yo soy parte de la dinámica. Levante su dedito así conmigo. Diga, aquí hay uno. Y ahí hay otro. El espíritu de Zulay anda por aquí. Ok, ahora bien, ya definimos dinámica. ¿Qué es dinámica entonces? Cuando hablamos de dinámica, ¿de qué estamos hablando? La forma de operación del reino. Muy bien, ok. Pero vamos a definir ahora intercesión profética. Porque muchas veces no sabemos qué es intercesión profética. O cuando pensamos en intercesión profética, ¿qué se le viene a la mente a usted? ¿En qué piensa? Oración, muy bien, ¿qué más? Profetizar, ajá, ¿qué más se le viene a la mente cuando piensa en intercesión profética? Declarar, anunciar, proclamar, qué bueno, poseer, manifestar, palabras importantes. Ok, pero la intención de hoy es que nos vayamos con definiciones claras. Si usted vino a este lugar, tiene que irse con definiciones claras, contundentes, profundas, y que estas definiciones le permitan a ustedes sobreedificar, buscar mayor revelación para que pueda el Señor darle mucho más. Al que tiene se le será dado, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Le será quitado. Entonces, en este momento necesitamos ver qué es intercesión profética. Yo puse una definición que manejamos dentro de Redil, lo que el Señor nos ha mostrado, y es la siguiente. La intercesión profética es toda aquella acción de un ciudadano del reino, no de cualquier persona, sino de un ciudadano del reino. Es toda acción de un ciudadano del reino que permite que el diseño o la voluntad del Padre Celestial sea anunciada, manifestada y establecida. Haga conmigo algo, levante su mano y agarre un borrador invisible. Agarre un borrador. Yo quiero con este borrador que nosotros borremos la casilla en la que hemos metido intercesión profética. Porque hemos visto la intercesión profética solamente, la definimos como la acción de orar o proclamar o decretar. Y eso hace parte de la intercesión profética, pero no es todo. Es decir, agarre su borrador y borre el marco en el que metió intercesión profética. Bórrele los bordes. Oye, yo metí la intercesión profética en esta casilla de oración, proclamación. Vamos a borrarle ese borde. Porque intercesión profética es mucho más que orar, proclamar o decretar. Es mucho más que eso. Dice aquí que es toda acción. Es decir, que hay acciones que no necesariamente tienen que ver con la oración o la proclamación, y aún así es parte de lo que permite que la voluntad del Señor sea establecida. Por ejemplo, el Señor, vamos a poner un ejemplo bíblico. Cuando Moisés, el Señor lo manda a Egipto a sacar al pueblo de Israel de la servidumbre en la que estaban. Cuando Moisés fue a hablar con Faraón y empezó a hacer su trabajo para libertar a ese pueblo, todo lo que Moisés hizo alineado a la voluntad del Padre era una intercesión profética. Es decir, toda la acción que nosotros hagamos o todo en lo que nosotros accionemos que permita que la voluntad del Padre sea establecida en un territorio, en un lugar o en una persona, es una mediación profética porque está ajustada al diseño del Padre. Por ejemplo, Moisés cuando ya sacó al pueblo de Egipto, una de las cosas que sucedió fue que los egipcios vinieron en contra de Israel y los empezaron a perseguir para detenerlos. Y se encontraron con el mar de Junco, mar Rojo,
Y el pueblo se asustó porque venía en contra de ellos todo el batallón del pueblo del faraón para matarlos. Y Moisés se puso a orar. Le dijo, bueno, intercesión profética es orar, vamos a orar para que Dios haga algo. Y resulta que el Señor le dijo, esto no es tiempo de orar, Moisés. Levanta tu vara, golpea el mar y se abrió el mar. La acción de Moisés, levantar su vara para golpear el agua para que el pueblo pasara, fue una acción profética. ¿Por qué profética? Porque esa acción permitía que la voluntad del Padre se estableciera con el pueblo de Israel. Es decir, que todo lo que tú hagas, todo, desde trabajar, estudiar, cuidar a tus hijos, cuidar a tu esposa, todo lo que el Señor te haya mandado hacer, según su plan o su diseño o sus instrucciones, toda acción que tú realices en base a la voluntad del Padre y que esa acción permita que su voluntad sea anunciada o establecida, es una acción profética. Es decir, que si tú estás cumpliendo con la voluntad del Padre y estás permitiendo que su voluntad sea anunciada, manifestada y establecida, tú eres un intercesor profético. La intercesión profética no es el trabajo de unas poquitas personas dentro de las iglesias. Generalmente son las viejitas las que oran en las iglesias, ¿no? Las que conforman los equipos de intercesión. Y pensamos que la intercesión profética es para un grupito en la iglesia. Hermanos, vengan a orar y vamos a hacer intercesión profética. Y la mayoría de la gente no viene a esos servicios de oración. ¿No, verdad? ¿Verdad que sí? Los que pertenecen a esos equipos, ¿cuántos son en los equipos generalmente? Vienen 5, 3, si se mueve la cosa buena vienen 10. Oye, la gloria está bajando si vienen 10, ¿no? Porque la gente se siente excluida de la intercesión profética porque creen que intercesión profética es solamente la acción de ir a orar a un lugar específico. Y no, intercesión profética es mucho más que orar, es mucho más que proclamar. Hay momentos en que el Señor te va a parar en un momento dado a interceder, a orar y a proclamar. Pero hay momentos en que el Señor no necesitas que ores ni proclames, porque necesitas es accionar según la voluntad de Él específica. Y cuando usted acciona, está entonces siendo un mediador o un intercesor profético. Por ejemplo, cuando nosotros oramos, ¿por qué oramos? ¿Cuál es la función de la oración? ¿Cuál es la función de nosotros orar? La oración para un intercesor profético es el medio que utilizamos para nosotros inquirir o buscar la voluntad de nuestro Padre Celestial. La oración, se lo vuelvo a repetir, la oración es el tiempo donde yo inquiero, donde yo busco, donde yo indago la voluntad específica de mi Padre Celestial. Y yo quiero que usted vaya haciendo una comparación con lo que usted y yo hacemos. Confronte su propia vida. Porque generalmente nuestros momentos de oración no es para indagar la voluntad del Padre. Generalmente los tiempos de oración se han constituido en tiempos donde le empezamos a decir al Padre lo que Él tiene que hacer por nosotros. A veces tomamos nuestros tiempos de oración y tenemos una lista, ¿no? O un buzón en la iglesia. Y ahí la hermana Petra, la hermana Juana, la hermana María, el hermano Octavio meten las peticiones y le dicen a los de equipo de la intercesión, le dicen, miren, oren por lo que está ahí. Y el equipo, lleno del Señor, con pasión por la oración, empiezan a orar por todas las peticiones que la gente le ha pedido. La hermana Juana les pide, por favor, ore que se me quemó la nevera para que Dios me dé otra nevera nueva. Y los intercesores, porque creemos que orar es pedirle al Señor, empezamos a pedirle cosas al Señor.
Sí hay que pedir en la oración, pero pedimos algo diferente a lo que generalmente hacemos. Empezamos a pedirle que el Señor haga cosas que no sabemos si son su voluntad. Por eso Mashiach dijo, ustedes no reciben porque piden mal. Porque cuando yo estoy orando, no es para decirle al Padre lo que Él tiene que hacer o lo que yo creo que Él tiene que hacer. Mi tiempo de oración y de búsqueda es para yo indagar en las Escrituras e indagar en el corazón del Padre e inquirir por su voluntad. Cuando yo voy a orar y cuando yo voy a entrar en mi tiempo de intimidad, un intercesor profético tiene que tener el tiempo para poder buscar cuál es la voluntad del Señor. Si se presentó un problema en tu casa, en tu vida personal, en tu nación, yo no voy a decirle, Señor, haz esto, haz lo otro, porque tal vez el Señor nunca responda, porque lo que tú le estás pidiendo no va en línea con lo que Él ha planificado o con su diseño. Es decir, que cuando yo vengo delante del Padre, yo tengo que buscar lo que Él desea para mi vida o para el territorio donde yo estoy. Y para eso es el tiempo de oración. Cuando nosotros estamos en tiempo de meditación, oración, meditación, búsqueda, no es el tiempo de darle el reporte al Padre Celestial de lo que ocurre, sino de empezar a abrir nuestros sensores espirituales, por decirlo de alguna forma, y empezar a buscar y a escudriñar cuál es la voluntad del Padre. ¿Cuándo cesan los tiempos de oración? ¿Cuándo yo dejo de orar por algo específico? Cuando el Señor me ha dado respuesta de lo que quiere hacia esa dirección. Si usted está orando por un esposo, por una esposa, empiezo, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida con respecto a mi pareja? Muéstrame tu propósito, muéstrame tu tiempo, muéstrame el perfil del hombre o de la mujer. Una vez que el Señor te dice lo que Él va a hacer, ahí cesa tu tiempo de oración hacia esa dirección. Porque en la oración, bíblicamente, es donde yo indago y para alinearme a las expectativas del Padre Celestial. La oración me alinea a la expectativa que mi Padre tiene para mí, para mi familia y para mi territorio. El Señor tiene un diseño específico contigo y tu casa. Cuando yo voy a orar, yo voy a buscar cuál es ese diseño. Es decir, que mi corazón tiene que ser preparado para yo poder recibir y aceptar ese diseño. Cuando el Padre generalmente no responde, cuando tu corazón no está preparado para recibir la verdad. ¿Se acuerdan de Pilato? Que Pilato le pregunta al Mesías, ¿y cuál es la verdad? Y el Señor le respondió. Él no le respondió, porque Pilato no estaba listo ni preparado para recibir la verdad de quién era Él. Es más, si la tenía al frente y no lo veía, no era para Él esa verdad. Hay cosas que el Señor no nos responde porque no estamos preparados para recibir la verdad que Él quiere comunicarnos. Hay cosas que el Señor no te ha respondido porque Él sabe que en tu corazón no vas a responder ni a obedecer lo que Él te va a responder. Hoy me contaba un pastor amigo y me decía, es que, pastor, en un momento dado de mi vida, yo le empecé a preguntar al Señor que me dijera quién era mi esposa. Porque él estaba casado, pero le habían dado una profecía de que esa no era su esposa y que tenía que buscar a otra. Y el enemigo le presentó a la otra. Y él quería y se metió en tantos problemas con esa otra que empezó a indagar y un día cayó en tanta ruina y en tantas dificultades que se puso a llorar delante del Señor. Le dijo, Señor, estoy cansado y sé que estoy mal. Así que muéstrame realmente quién es mi esposa, a la que abandoné o a la que agarré ahora. Y el Señor le dijo, ¿tú estás seguro que tú quieres que yo te muestre quién es? Porque cuando yo te revelo mi voluntad,
mi demanda es que tú obedezcas mi voluntad. Y le digo, Señor, estoy listo para obedecer. Ya no puedo más con esto que estoy viviendo. Y el Señor le dio una visión. Y él veía que estaba hablando en lenguas en la visión. Y de repente estaba como en un salón de esos de quinceañera. Y esas cosas de anime estaban ahí cerradas. Y de repente empezó a abrirse y abrirse y abrirse y abrirse y abrirse. Y a salir una mujer de abajo, vestida de novia. Y cuando él ve el rostro de la mujer, era la mujer que había dejado. Y el Señor le dijo, esa es tu esposa, regresa a ella. Y cuando él recibió esa revelación, cuando él indagó por la voluntad del Padre, inclinó su corazón a esa voluntad perfecta y empezó a alinear su vida al diseño y a la voluntad del Padre Celestial. ¿Sabes quién es ese hombre? Dumar Fuenmayor, el profeta Dumar Fuenmayor. Un hombre que hoy tiene su vida recta, que tiene su vida alineada al diseño del Padre Celestial. Un profeta, un pastor en medio del reino del Padre Celestial, con un matrimonio sólido. Pero ¿qué fue lo que hizo en oración? No decirle, Señor, haz esto, haz lo otro, cambia la cuaima, dame otra. No, él dijo, Señor, muéstrame tu voluntad. Para yo ser parte de la dinámica de la intercesión profética, lo primero que yo tengo que indagar es, Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida? ¿Cuál es tu diseño para mi familia? ¿Cuál es tu voluntad para mi territorio? Fíjese algo importante aquí. Vamos acá, en esta gráfica. Esto es lo que encierra el diseño del Padre Celestial. Esta bola, esta esfera grande, el diseño para el hombre y la tierra. Pero el Señor tiene microplanes con familias y con individuos. Tiene mesoplanes con ciudades y con comunidades. Y tiene macroplanes con continentes y con países. Todos nosotros, todos nuestros territorios, nuestras ciudades, nuestros estados, hacen parte del gran diseño de nuestro Padre Celestial. Pero cada uno de nosotros estamos involucrados o en un microplan, o en un mesoplan, o en un macroplan. Para yo poder participar en la dinámica de la intercesión profética, yo no solamente tengo que conocer el diseño macro de mi Padre, sino que yo tengo que tener entendimiento del cual es el microplan que el Señor tiene conmigo. ¿Qué es lo que el Padre desea? ¿Cuál es la voluntad de Él para mí específicamente? ¿Cuál es la voluntad del Padre con la familia en la que me hizo nacer? Porque tú no estás en ese sentido divorciado a ese plan que el Señor tiene con tu familia. Hay una conexión. O ellos te engendraron y te dieron de ese ADN, como en mi caso. Yo vengo de una familia sacerdotal de padres que tienen un llamado y que nos formaron en el sacerdocio. Y que ellos pusieron en mí su ADN espiritual y la marca espiritual en mí. Pero hay otras personas que el Señor las llama, las levanta. Y ellos son los que el Señor levanta en su familia para que lo santo venga a ese hogar. Pero tu familia en ese sentido no está desconectado de lo que el Señor quiere contigo. El Señor te necesita revelar cuál es su microplan, cuál es el mesoplan, cuál es el plan que el Señor tiene con esta ciudad, con Maracaibo. Porque no es lo mismo vivir en Maracaibo que vivir en Mérida. No es lo mismo vivir en Trujillo. No es lo mismo vivir en Maracay o en Valencia. Cada territorio, el Señor tiene un plan determinado para cada territorio. Por ejemplo, el Zulia es un estado que el Señor ha dicho que es un shofar para toda Venezuela. En el Zulia están los profetas que anuncian y despiertan. Nosotros estamos llamados a despertar al Zulia y al país. A ver, zulianos, ¿cuántos tienen la autoridad para despertar? Pero, si nosotros despertamos
el diseño quedaría incompleto en Venezuela, porque el Señor ha dicho que los ministerios en el interior del país, en el centro del país, Maracay, Valencia, toda esta zona, son los ministerios que son como cincel y martillo en la mano del Señor. Y aunque el Zulia se van a levantar y están levantados los profetas que anunciamos y despertamos y anunciamos lo que el Señor quiere hacer para el país, en el centro del país están los ministerios de maestros que van a empezar a estremecer a nuestra nación y a darle forma a lo que el Señor quiere hacer. Aquí tenemos gente del centro. Y el Señor ha dicho que es el tiempo de levantar a esos maestros que van a empezar a calzar con profundidad y a tallar con profundidad para que el mover del Padre Celestial no sea algo artificial o superficial o emotivo, sino que el Señor ponga fundamentos claros en lo que Él va a hacer en toda Venezuela. Pero el oriente, ¿qué pasa con Puerto Ordaz, con Bolívar? Dentro del gran macro plan del Señor con nuestro país, el Estado, toda esa parte oriental del país, están los ministerios apostólicos que tienen pisada profunda y que lo que el Zulia anuncia y hace despertar, lo que el centro del país cincela y establece y fundamenta, los ministerios del oriente empezarán a hacer que corran por todo el país y a empezar una manifestación y establecimiento de lo que el Señor ha hablado. ¿De qué le estoy hablando? Le estoy hablando de dinámica del reino. Le estoy hablando que cada uno de nosotros cumplimos y hacemos parte de este macro plan, de este diseño. Y que en oración yo no puedo seguir utilizando mi tiempo de oración para decirle al Señor lo que tiene que hacer. A ver, intercesores, es el tiempo de empezar a indagar, a buscar, a escudriñar. Señor, muéstrame cuál es el microplan conmigo, con mi familia. Muéstrame lo que tú deseas hacer con las ciudades y con la comunidad donde yo estoy. Muéstrame lo que quieres hacer con el país y con el continente. ¿Cuánta gente con esta, por ejemplo, la situación política en nuestro país, piensan que el Señor es chavista? Y hay otros que piensan que el Señor es de la oposición. Y hablan al Señor y oran al Señor diciéndole y le hablan como si fuera chavista. Y hay otros que le oran al Señor y le hablan al Padre y le dicen al Padre lo que tiene que hacer porque creen que el Señor es caprilista. Y resulta que nuestro Padre, aunque ama y amó a Chávez y ama a Capriles y ama a Maduro también, pero no es madurista ni chavista ni caprilista tampoco. Entérese. Entérese. Porque el Padre Celestial no tiene una camiseta roja ni azul. El Padre Celestial tiene un diseño para Venezuela. Y con mi oración, es un diseño donde están incluidos tanto opositores como oficialistas. Y mi oración no puede ser utilizada para manipular a mi Padre para que Él haga lo que yo creo que Él debe hacer. A ver, déjeme decirle esto. Nuestro Padre no es emocionalista. Diga conmigo, mi Padre no es emocionalista. ¿Tú te imaginas que el Padre fuera emocionalista y que lo convenza el que más llore u ore o el que más diezmo dé? Oye, nos quedamos afuera. Porque el Padre no actúa porque tú ayunes. Señor, mira que estoy ayunando. Y utilizamos el ayuno o la oración como una camisa de fuerza para nuestro Padre Celestial actuar. Ni nuestro llanto, ni nuestro ayuno. Usted puede hacer mucha vigilia pidiéndole a Dios que haga algo, pero si no está dentro de su diseño, Él no está comprometido a hacer nada que no esté en su diseño ni en su voluntad. La oración
no es para convencer al Padre de lo que tiene que hacer. La oración es para que el intercesor sea convencido por el Padre de lo que Él quiere hacer. La oración no es el tiempo para yo venir del Señor, por favor, Señor. La oración es, por favor, muéstrame tu voluntad. Muéstrame tu diseño. Revélamelo. Soy tu hijo. Yo no soy un siervo. Yo soy tu hijo, Señor. Tú me has marcado para mostrarme tus secretos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y usted, como intercesor profético en identidad, no es un siervo, es un hijo. Ahora, que nuestra función en el reino es servir, claro, ¿cuántos fungen como siervos? Yo soy tu sierva, tú eres mi siervo. Heidi y Roberto son mis siervos, yo soy siervo de Heidi. Pero en identidad con respecto al reino, intercesores proféticos, ustedes y yo no somos siervos. Porque el siervo no hereda. El siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo cuando me acerco en oración, lo primero que tengo que saber es cuál es mi identidad. Y yo no vengo delante de mi Padre, Señor, aquí está tu siervo, dígame lo que tengo que hacer. Él no es tu jefe, Él es tu papá. Porque al siervo uno le dice lo que uno cree convenirle decirle, pero a los que somos hijos nos sentamos en el regazo del Padre, no tenemos hora de entrada. Cuando yo voy a Miami y estoy con mi familia de mi mamá, yo me meto en la cama de mi mamá y me duermo en la cama de mi mamá y nadie me saca de la cama de mi mamá. Con toda la vieja que estoy, me meto en la cama de mi mamá porque soy mi mamá y mi papá. Yo no voy a hacer eso en la casa suya. Usted se imagina que usted me invita a su cama y yo me le meto en la cama suya. Su pastora está como desubicada, ¿no? ¿Qué le pasa? Porque no hay intimidad. Cuando un intercesor viene a orar delante del Padre, tiene que estar posicionado en su identidad. Papá, aquí viene tu hijo. Papi, gracias. Tú me has redimido, me has acercado a ti, me has dado herencia. A ver, cuéntame el proyecto que tienes con Venezuela, ¿vale? Cuéntame el proyecto que tienes conmigo. Cuéntame el diseño, dame los lineamientos, dame tu voluntad. Revélame tu misterio, Señor. El que no sabe Capriles, lo que no sabe Maduro, revélamelo a mí, Señor. Porque yo soy tu hijo, no soy tu siervo. Capriles o Maduro necesitan intercesores proféticos a su lado que empiecen a guiar sus pasos para que no hagan tantas torpezas ni estupideces. El Señor necesita a intercesores proféticos que se levanten, que conozcan en secreto los misterios del reino, no porque le están diciendo a Dios lo que tienen que hacer, sino porque tienen su corazón humillado delante del Padre para buscar e indagar su perfecta voluntad. Cuando usted y yo empecemos a cambiar la forma en la que oramos, el Señor nos empezará a mostrar y a revelar sus secretos y empezaremos a ser posicionados en lugares estratégicos, a ser consejeros de reyes, a ser consejeros de gobernadores, a ser consejeros de alcaldes, a estar en los ministerios apoyando, dando palabras de sabiduría. ¿Sabes por qué no estamos ahí? Porque nos pervertiríamos. Nuestro corazón se pudiese pervertir porque estamos acostumbrados a decirle a Dios lo que tiene que hacer y no a guardar por su perfecta voluntad. Y cuando usted va a hablar con alguien que tiene autoridad y peso y poder, y usted no es una persona que está entrenada a escuchar y a obedecer al Padre Celestial, cuando le ponen un billete adelante, usted se pervierte y empieza a hablar de sus emociones y de su mente y no de parte del Padre Celestial. Por eso el Señor no necesita gente comprometida con un partido político. Necesita gente entendida en lo que Él ha determinado en su reino. ¿Cuál es su perfecta voluntad? Con todo el peso de la autoridad que está en mí, le voy a decir lo siguiente. Si el presidente Chávez hubiese tenido un intercesor profético a su lado, entendido en los misterios y en el diseño del Padre para esta nación, no hubiese muerto como murió.
hubiese terminado en honra su tiempo y lo que tenía que hacer. Pero no tenía personas que entendieran el diseño del Padre para esta nación. En esta temporada que empieza Venezuela será diferente. Por eso es la urgencia del Padre de levantarte a ti, de despertarte, ubicarte, de enseñarnos a orar, de poner en nosotros la necesidad de indagar por su voluntad, la urgencia de conocer sus misterios, la urgencia de estar preparados para recibirlo, porque aquí viene algo. El Señor no te está pidiendo simplemente que le pidas revelarte, Él te los quiere revelar. Lo que necesita es el corazón inclinado, que Él sepa que puede confiar sus secretos y que le vamos a obedecer. La pregunta que te tienes que hacer es: cuando me revele su voluntad, ¿qué tan listo estoy para obedecerla? Cuando me revele su diseño y lo que yo tengo que hacer y la participación que yo tengo y la función que yo tengo en ese diseño, ¿estoy listo para obedecer? ¿Estoy listo para abandonar lo que tenga que abandonar? ¿Estoy listo para entregar lo que tiene que ser entregado? ¿Estoy listo para entrenar en lo que tenga que ser entrenado? ¿Estoy listo para resistir la demanda de la revelación que el Señor me va a dar? Eso es lo que hace la oración. La oración no es decirle lo que el Padre tiene que hacer, es prepararnos para recibir lo que el Padre tiene que mostrarnos y enseñarnos, para luego entonces participar en la dinámica del reino. Vamos a terminar con esta hora y vamos a regresar inmediatamente con qué hacer después que hemos orado. Ya regresamos.